¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a aquellos para que no me conoce y si por aquí están pasando por casualidad, mi nombre es Eri y este es mi canal Sempereri en todas las enredaderas sociales, ¿ok? En mi video sobre la creación del escudo había hablado quién estaba detrás de ese estandarte, pero ahora en mi búsqueda personal, organizando los análisis de los cronistas de Valle de la Pascua, de historiadores o simplemente entusiastas en la materia, encontré un dato que cambia dos cosas que en Valle de la Pascua se ha culturizado de generación en generación. Quédate para que escuches datos que te volarán la mente. Si tú vives en Valle de la Pascua o tienes familias en el Guárico, seguro has visto el escudo de arma de nuestra ciudad. En la parte de arriba tiene una fecha grabada en letras negras, 1785. La historia oficial te dice que en ese año fuimos fundados. Pero hoy le voy a decir la verdad sin anestesia. Esa fecha es un mito. Si buscas un acta de fundación colonial de Valle de la Pascua firmada por un enviado de un rey, no existe. Vas a perder el tiempo. Hoy, tirando los archivos notariales y trayendo a la luz documentos de 1726, vamos a desarmar nuestra historia y nuestro escudo cuartel por cuartel. Vamos a descubrir que somos una ciudad que no nació por el decreto de un obispo, sino que se mandó sola y nació gracias a un pacto de caballeros en un pozo de agua. Saca la cuenta, porque hoy te cuento la realidad de nuestra tierra desde camino. Pero paremos eso allí, el aparato. ¿Qué? Paremos un momento esa parte. Olvídense de 1785. Vamos a viajar exactamente 59 años antes a Caracas, en la sección civiles, tomo P14, año 1726. Ahora, con las palabras textuales, según documento que encontré en las redes sociales, nació este pueblo el 21 de julio del año de 1726. Escuchen este pacto. Nosotros, el capitán don Francisco Carlos de Herrera, vecino de esta ciudad de Caracas, y José Zamora, vecino de la ciudad de San Sebastián de los Reyes, decimos: le concedo y doy licencia para que se pueble en la aguada de Valle de la Pascua, que está en el Camino Real de Barcelona, y yo, el dicho José Zamora, desde luego acepto la dicha licencia, y para que en todo tiempo conste, lo firmamos hoy, 21 de julio del año de 1726. Ahí lo tienen pues. Valle de la Pascua no nació en una oficina colonial por orden de la corona. Nació como un oasis en el Camino Real de Barcelona, un pozo de agua bendito, la famosa Aguada, donde el capitán Herrera le dio permiso a José Zamora y a su cuñado Gabriel Sánchez Sajonero para que se instalaran, y nacimos por la necesidad del agua y del ganado. El capitán Herrera, que era un hombre súper poderoso, maestre de campo, alcalde de Caracas y juez de llanos, se asentó con su esposa, doña Catalina Álvarez, al norte de ese camino, en un sitio que llamaban La Vigía. Ahí construyeron sus casas y corrales y tuvieron nada más y nada menos que 14 hijos. De esa inmensa procreación nacieron los ascendientes del apellido Arzola. Si tú me estás viendo, vives en Valle de la Pascua, en el oriente del Guárico, y te apellidas Arzola, saca el pecho. Tus tatarabuelos poblaron esto a puro lomo hace 3 siglos. Para 1730 esto ya bullía de gente. No eran mantuanos ni nobles de alta sociedad, eran inmigrantes canarios, blancos de orilla, los blancos pobres de la colonia y mestizos que venían huyendo o buscando futuro desde el Orituco, Ocumare y San Sebastián. Familias como los Sánchez, Sajonero, Zamora, Requena, Trejo, Arévalo, Navarro, Ledesma o Hernández llegaron con lo que tenían a fundar sus medianos y pequeños hatos. Ellos fueron la verdadera fuerza moral y material de este pueblo. Entonces, ¿cómo pasamos de ser esos actos dispersos a ser un pueblo? Aquí viene el verdadero viaje al pasado, un secreto brutal que une todos los puntos de esa historia y que conecta con un sector que seguro conoces si vives aquí, La Gonzalera. Si buscamos el libro Historia y Valores de Valle de la Pascua de Juan Suárez, encontramos un documento oficial de 1768 que revela cómo se movía la propiedad de estas tierras. Escuchen esto. Doña Juana Catalina Álvarez, viuda de don Pedro Arzola y residente ya de este sitio de Valle de la Pascua, decide vender formalmente un pedazo de sus tierras por derecho de herencia. ¿Y a quién se las vende? A su propio hijo Tomás Joseph Arzola y a su yerno, un hombre llamado don Juan González Padrón.
Eran tierras medidas en leguas a cada viento, que originalmente habían sido del capitán Carlos de Herrera. Al comprar esta parte, Juan González Padrón asienta el fundo terrícola La Gonzalera. Él murió a finales del siglo XVIII, mucho antes de la independencia, pero dejó su apellido grabado para siempre en nuestra geografía. Y aquí es donde explota la cabeza, ¿ok? ¿Se dan cuenta? El canario adinerado que todos mencionan en la historia del pueblo estaba casado con Juana Francisca Arzola y del Hoyo, una de las hijas de la mismísima dinastía Arzola de la Vigía. Las familias pioneras se unieron en matrimonio para consolidar el territorio. La Pascua se construyó con alianza de sangre, sudor y propiedad. Por eso cuando el obispo Mariano Martí vino de visita eclesiástica en 1783, no encontró una sabana vacía, como se lo mencioné en el video anterior. Se hospedó en la casa de este mismo Juan González Padrón, quien ya tenía su oratoria a Nuestra Señora de la Luz, por cierto, y vio que este pueblo era demasiado grande y desordenado. Había tanta gente que el obispo confirmó a más de 500 niños de un solo golpe. Imagínense la cantidad de personas que ya asentaban aquí y que ya estaban viviendo aquí. Así llegamos al 10 de febrero de 1785. Lo que se hizo efectivo ese día fue un simple trámite de iglesia, la creación del curato de Nuestra Señora de la Candelaria. El obispo no fundó el pueblo. La iglesia simplemente le dio la fe de bautismo eclesiástica en una comunidad que ya tenía casi 60 años sudando la misma camisa. Pero ojo, el tipo que de verdad metió la cuerda y le dio forma a lo que hoy pisamos fue el segundo párroco, el presbítero Francisco Roque Díaz. Él llegó en 1785, hizo el primer censo y con cinta en mano y todo lo demás, empezó a delinear las calles, los solares, ordenó cómo debe construirse las calles para que este desorden de Atos pareciera una ciudad. Además, convenció a González Padrón en 1790 de donar formalmente las 300 varas de tierra para la iglesia y los 78 solares para los vecinos. A ese cura le debemos el mapa del centro de Valle de la Pascua. Dando un salto en el tiempo, entendemos por qué el escudo es como es. No es una reliquia colonial, se creó en febrero de 1785 para el supuesto bicentenario. Sin embargo, a pesar de que se estaba hablando de bicentenario, recordemos que Valle de la Pascua no fue fundada como tal, sino que es potencialmente o exponencialmente fue llegando y asentándose más y más personas para civilizar estas tierras que en su momento fue una aguada. Fue ideado por Monseñor Rafael Ángel Chacín Soto, nuestro primer cronista, y diseñado por la profesora María Teresa Loreto de Arévalo en el Hotel Colón. Si lo analizamos críticamente, el escudo confiesa su historia en sus 4 cuarteles. La catedral, que es el cuartel izquierdo, muestra nuestra profunda religiosidad, pero también confirma que la historia oficial prefirió celebrar el nacimiento de la parroquia antes el de la aguada civil de 1726. La triada de la derecha, la mano con la antorcha y el engranaje negro reflejan el trabajo, la ciencia y el deporte. Pasión de Monseñor Chacín sin duda. Abajo la cabeza de res y las plantas de maíz y sorgo rinden tributo a lo que de verdad nos dio de comer desde 1726. Las flores de Pascua, el bejuquillo o campánula púrpura que rodea el escudo, el único elemento que recuerda cómo era antes Valle de la Pascua, antes de que José Zamora pusiera un pie en la aguada. Pero la libertad y el progreso que muestra nuestro escudo costaron sangre y ceniza. Durante la independencia, Valle de la Pascua casi desaparece del mapa para siempre. Miren esta racha trágica. 25 de mayo de 1814 se libra la feroz batalla de Valle de la Pascua. El general patriota Manuel Carlos Piar derrota a los realistas. Como dato curioso, en esta batalla el mítico Juan José Rondón peleó en contra de los patriotas, defendiendo a España antes de pasarse al bando de Bolívar. El misterio del cura loco. Escuchen bien. En ese mismo año de 1814, un hombre caminaba por las pocas calles de nuestro Villorio. Vestía sotana, cotizas, un sombrero, un rosario y una cabellera larguísima mientras predicaba extravagancias. Los muchachos del pueblo le lanzaban piedra y lo llamaban el cura loco. Pero ¿quién era en verdad?
Era el mismísimo doctor Miguel Peña, uno de los hombres más inteligentes de la época y redactor de constituciones que venía huyendo disfrazado desde el sitio de Valencia para reunirse con el general Pedro Saraza. Estuvo deambulando por los confines de la Pascua hasta que dos guerreros lo encontraron camino a Jácome y lo llevaron ante Saraza, convirtiéndose en su secretario. El mismo año, en 1814, casi al mismo tiempo que Peña merodeaba disfrazado, un terremoto devastador destruye la totalidad del poblado. El pueblo quedó en el piso. 2 años después, el pueblo fue quemado hasta los cimientos por las fuerzas realistas. Los habitantes tuvieron que huir a los montes y vivir como nómadas para salvar sus vidas. Valle de la Pascua quedó vacía, en ceniza, borrada. Pasaron 6 largos años para que en 1822 la gente valiente comenzara a regresar de la montaña a reconstruir sus casas desde los escombros. Pero el llano vuelve a florecer. Para 1831, Valle de la Pascua fue el epicentro político de Venezuela. El general José Tadeo Monagas se había alzado en Oriente contra el gobierno del general José Antonio Páez. El país estaba al borde de una guerra fratricida, donde decidieron sentarse los dos hombres más poderosos del país para negociar la paz aquí mismo en Valle de la Pascua. Páez propuso la cita desde Calabozo para mediados de junio, pero las implacables lluvias del llano y el estado intransitable de los caminos retrasaron el encuentro. Finalmente, los días 23 y 24 de junio de 1831 se dio la célebre entrevista. La tradición oral nos dice que se reunieron en el alto de la Laguna de la Vigía, probablemente dentro de esa misma casona colonial con paredes de palos y pique y techo de teja que perteneció a Juan González Padrón, justo en el sector donde hoy en día está construida la urbanización Las Lomas. En ese encuentro histórico, Páez firmó un decreto de indulto salvando miles de vidas y Monagas entregó las armas. Esa noche, Páez pernoctó en el centro del pueblo, en la casa del teniente de justicia, en la intersección de la calle Huasco y Atarraya, cruzando la diagonal de la iglesia de la Candelaria. ¿Ustedes saben dónde queda? Claro que sí saben. Fue un evento tan importante para la historia nacional que el mismísimo doctor José María Vargas, siendo presidente en 1835, envió una propuesta oficial al Senado. Quería cambiarle el nombre a nuestro pueblo y elevarlo a Villa con el nombre de La Paz para perpetuar la memoria de ese encuentro que evitó que el llano se tiñera de sangre. ¿Y sabe qué hicieron los pascuenses? Ignoraron por completo la propuesta del presidente, no les importó el decreto y siguieron llamando a su tierra como siempre la habían escuchado, Valle de la Pascua. En 1875 nos independizamos de Chaguarama, creándose el departamento Bravo con La Pascua como capital, y en 1901 nos convertimos en lo que somos hoy, la capital del distrito Infante. Hoy nuestra ciudad ya no tiene solo aquellas 7 calles horizontales y 7 verticales de su primer mapa. Se erigen orgullosa sobre el mismo suelo que un día lo vio levantarse, caer en ceniza y resurgir con más fuerza. Así que cuando vuelvas a mirar el escudo de Valle de la Pascua, siéntete orgulloso. Pero recuerda, no somos resultado de un papel eclesiástico de 1785. Somos la Aguada de 1726, la dinastía de los 14 hijos de la Vigía, el legado de la Gonzalera, el misterio del cura loco de 1814, la casa colonial de Las Lomas donde se salvó la paz del país en 1831 y el pueblo indomable que sobrevivió al terremoto y al fuego. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eri y este es mi canal Semper Eri, contando la realidad desde nuestra tierra, desde este camino. Si te gustó este video, compártelo, rompe el botón de like y déjame los comentarios si sabía que por poco nos dejamos de llamar Valle de la Pascua para llamarnos Valle de la Paz. Nos vemos en la carretera y espero que te guste este video, así que nos vemos en una próxima oportunidad.